Gente, ¿ustedes se han puesto a pensar alguna vez quiénes eran los discípulos de Jesús? Mira, eran pescadores, había un recaudador de impuestos y había un celote. También habían carpinteros. Y tal vez tú dices, bueno, ¿y qué hay con eso? Son oficios. Déjame explicarte y ya verás lo complicado que es. Yo he estado en una embarcación con pescadores. Imagínate un barco pequeño de unos pocos metros de largo con otros pocos de ancho. 4 o 5 hombres encerrados ahí por una semana o 10 días. 4 o 5 hombres sin una sola mujer que los controle. En el mejor sentido de la frase, no es que las mujeres sean malas. Una mujer que los controle y, por ejemplo, que ponga orden. Tienes que recoger la ropa, tienes que tender la cama, tienes que asearte, tienes que afeitarte, tienes que hablar bonito sobre todas las cosas. O, por ejemplo, ya no vas a tomar más. No vas a tomar más o hoy no hay fiesta. Porque algunos se llevaban la bebida de la semana para el mar, déjame decirte. Para resumirte, en una embarcación de pesca, las bromas, las malas palabras están a otro nivel. Las películas de piratas no mienten. Ahora bien, hablemos del recaudador de impuestos. Este era Mateo y era considerado en aquel tiempo un traidor. Los judíos que se dedicaban a recaudar impuestos tenían que pactar con el ejército romano o con el imperio romano y de esta forma traicionaban a los judíos. Eran vistos como la escoria de ese pueblo, a pesar de que debido a su profesión tenían una vida muy lujosa. Para simplificar, digamos que China invade tu país y que tu vecino, el del lado de tu casa, es quien pacta con los chinos para vigilarte y para cobrarte el impuesto de todas las ganancias que tú hagas o tengas. Y después viene el celote. Esto no era un oficio, más bien era, pudiéramos decir, un estilo de vida. El celote era considerado por el ejército romano una especie de terrorista. Por los judíos, una especie de extremista, que es casi lo mismo. Y es que los celotes no pactaban con nadie, ellos no entendían. Ellos no entendían cómo un judío podía convertirse en cobrador de impuestos y traicionar a su gente. Tampoco entendían cómo esta gente se quedaban de brazos cruzados mientras los romanos los maltrataban y abusaban. Se piensa, se cree que el ejército romano le tenía mucho miedo a los celotes, porque eran peleadores no profesionales. Esto quiere decir que usaban las técnicas más bajas con tal de ganar. Mordidas, pegarte con una herramienta de trabajo, con un pincho, con un palo, con una escoba o con una chancla. Y después vienen los medios hermanos de Jesús, y a pesar de que no hay evidencia de esto, se creen que eran carpinteros. Estos tal vez eran los más tranquilos porque eran considerados una especie de artistas. Te expliqué, a grosso modo, las características de los discípulos de Jesús. Ahora bien, imagínate un celote al lado de un recaudador de impuestos y un recaudador de impuestos al lado de un celote. Imagínate el contraste entre los pescadores y los carpinteros. Entre ellos había pleitos, broncas, celos, envidias. Esto no lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Y a estos hombres fue los que usó Jesús para expandir el evangelio por el mundo entero. Digámoslo por su nombre, eran terroristas, eran traidores, eran mal hablados, peleoneros, eran pescadores, gente inculta y algunos carpinteros. Y aquí va mi pregunta, ¿cuál es tu excusa? ¿Es que soy ladrón? Jesús te puede usar. ¿Es que soy muy mal hablado? Jesús te puede usar. ¿Es que adulteré, mentí, me peleé, me enfadé? Jesús te puede usar. ¿Es que asesiné? Le quité la vida a una persona. Espérame un momento, no te hablé de Pablo. Pablo tenía la doble ciudadanía, la ciudadanía romana y la ciudadanía judía. Era un hombre de clase, tenía dinero, era un soldado, se consideraba uno de los mejores partidos de la época. Odiaba a los seguidores de Jesús como no tienes idea, al punto de que se cree que fue el autor intelectual de la muerte del primer mártir del Evangelio, Esteban, el cual murió apedrado, lo lapidaron. Cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús, iba camino a Damasco a perseguir, a matar a los cristianos. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no seguir a Jesús hoy? Te leo en los comentarios.